Queridos amigos, recibamos con alegría la palabra de Dios y para ello abrimos nuestro corazón al amor de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Garasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillo y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes, porque Jesús le había dicho: sal de ese hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba, con insistencia, que no lo expulsara desde aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaban paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos 2000 animales, se precipitaron al mar y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les comentaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En aquel momento, cuando se embarcaron, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciale todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por toda la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy está lleno de matices, de detalles muy importantes para tener en cuenta. Primero dice que Jesús fue al otro lado del mar, a la región de los Garasenos, y al final habla de la Decápolis. Se trata de un territorio fronterizo, habitado por paganos, donde el judaísmo era un judaísmo mestizado con el paganismo. Y vemos que Jesús es un predicador en la frontera. Él no se queda en los lugares donde puede estar seguro, donde la gente lo entiende bien, donde se habla su mismo idioma espiritual, sino que él va a las fronteras, va, como dice el Papa Francisco, ¿no?, a aquellos lugares de la periferia, periferias geográficas, periferias existenciales. El Papa Francisco dice que el cristiano debe ser como Jesús, un callejero de la fe, no quedarse quieto. Esa región también es una región a la que Dios quiere llegar. Y cuando hablamos de una región estamos hablando de un territorio, un lugar en el barrio, un lugar eh, en el mundo, pero también es un lugar en nuestra vida, un lugar en nuestra familia, un lugar entre los amigos, esos espacios donde Dios no está presente, esos espacios donde vivimos
un cristianismo mezclado con el paganismo, donde nuestra fe no es pura, no es una fe totalmente confiada en Dios. Ahí quiere Jesús llegar para iluminar, para hacer la obra del reino, transformar esos lugares oscuros o esos lugares tenebrosos en lugares luminosos en nuestra vida. Por eso sería bueno que nosotros miremos no solamente al exterior, qué lugares de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de falta la presencia de Jesús, sino también qué lugares de nuestra vida cotidiana y de nuestro propio corazón tenemos que dejar que entre Jesús para evangelizar. La segunda cosa es que dice que del cementerio salió un hombre poseído por un espíritu impuro. Su actitud es la actitud de una persona totalmente enajenada. Gritaba, corría, vivía entre las tumbas, se lastimaba con piedras. ¿eh? Lo quisieron tener sujeto y rompió los grillos, las cadenas, no lo podían contener. ¿eh? Vemos una persona que sufre mucho, una persona que está sufriendo interiormente, está poseída por un espíritu impuro y la hace sufrir exteriormente. Esa imagen de cortarse, lo he visto mucho en las cárceles, lo he visto mucho entre los adolescentes, el lastimarse, el cortarse. Alguna vez le pregunté a alguno de ellos por qué se cortaba y me dijo, porque tengo algo acá en la garganta y no lo puedo sacar, entonces cortándome es una forma de gritar, de reclamar, de pedir. Qué tremenda esa imagen, ¿no? Qué tremenda esa imagen. Ese hombre que sufría por dentro se hacía daño hacia afuera. Y seguramente quizá le hizo daño a alguno que pasaba también, a sus semejantes. Y el detalle viene en el cementerio, nos habla de un muerto en vida, de un muerto en vida, alguien que realmente está eh, alejado de la vida cotidiana, está alejado de la vida que hacen los otros hombres, sus hermanos. Está marginado de la sociedad, un muerto en vida. También me hace a mí mucho ruido, porque en la cárcel, los presos llaman a la cárcel la tumba, y sabemos que decimos que la cárcel es un ambiente tumbero, tumbero. Bueno, cuánto que tiene que ver con esto, ¿no? Cuánto tiene que ver con esto. Y no solamente la persona que está presa, también en nuestros barrios vemos ese ambiente tumbero, donde está la droga, donde está la delincuencia, donde hay gente que se hace daño a sí mismo y hace daño a su prójimo. Tantas adicciones. Por eso, qué profundo es este evangelio y qué moderno también, ¿no? Cómo toca nuestra vida, la vida del ser humano de hoy. Nos dice además que ese hombre fue corriendo donde estaba Jesús y reclamándole que no lo torturara, que no le hiciera daño, que el espíritu le pedía que si lo expulsara, que no lo expulsara lejos de esa región. ¿eh? Vemos como el espíritu impuro lo reconoce a Jesús, lo reconoce a Jesús como el más fuerte, lo que reconoce a Jesús como aquel que tiene poder sobre esa inmundicia. Y vemos que los hombres, por más que hacían todo lo posible, hasta atarlo con cadenas y grillos, no lo podían dominar. Pero Jesús, sin hablar, con su presencia, ya hace que el espíritu se someta. El espíritu inmundo se someta. Con esto se nos quiere manifestar el poderío, el señoría de Cristo, ¿no? Y ese espíritu era un espíritu de muchas caras. Su nombre es Legión. Cuando una persona está enferma de el pecado, de las adicciones, no solamente cae en una cosa, sino que una cosa lleva a la otra. Entonces un pecado lleva al otro, una adicción lleva a la otra, ¿eh? Un sufrimiento lleva al otro, se convierte la vida en un caos. Ese hombre tenía dentro de él una legión de enfermedades, una legión de sufrimiento, una legión de dolores. Recordemos que la legión era una unidad de combate romana, una legión tenía más de 2000 soldados, era una gran cantidad de gente, porque no solamente estaba el soldado, sino todo lo que estaba alrededor. Estaba toda la parte de logística, toda la parte que acompañaba a los soldados. Entonces,
Decir que es una legión es una cantidad inmensa de problemas tenía ese hombre en su corazón. Y Jesús lo hace callar y al espíritu impuro y lo hace ir a una piara de cerdos, que es donde querían ir los espíritus. Que se haga referencia a los cerdos es otra indicación de que era una región pagana, porque los judíos no podían criar cerdos ni comer cerdos. El cerdo aparece aquí, según la tradición judía, como un animal impuro, y a ellos van los demonios. Y los cerdos se precipitan en el mar. El mar como lugar donde el Señor ahoga todo ese sufrimiento del ser humano. Y con esto, el que leía este pasaje y conocía las Escrituras, recordaba un texto muy hermoso del profeta Miqueas. En el capítulo 7 de Miqueas se lee lo siguiente: que Dios es como tú, que perdonas las faltas y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia. Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Vemos que aquí también se cumple esa profecía de Miqueas. Jesús arranca del hombre el pecado y lo sepulta en el mar, en lo profundo, donde ya no vuelve a molestar. Eh, Jesús siempre tiene esta actitud, la actitud de liberar al ser humano. Muchas veces nosotros, cuando somos víctimas de un pecado o estamos en una adicción, no reconocemos nuestra esclavitud, ¿eh? Los pecados nos encadenan, las adicciones crean en nosotros malos hábitos. Muchas veces escuchamos decir, yo lo dejo cuando quiero. Yo consumo el fin de semana, pero durante la semana no. Yo hago esto porque quiero, cuando no quiero lo dejo de hacer. Y en el fondo son excusas, son excusas. Por eso, enfrentar nuestra vida a Jesús, a ese Jesús vivo que está en la palabra, ese Jesús vivo que está en la Eucaristía, al Jesús que encontramos en el silencio de nuestro corazón, es la forma de permitirle a Él que someta nuestros pecados y adicciones a su poder. Y permitirle también a Él que nos ayude a reconocer que estamos enfermos, que estamos necesitados de su ayuda. Y por eso permitirle que nos libere, permitirle que nos libere. El hombre quedó curado, estaba sentado en su sano juicio, vestido. La verdad, una situación hermosa. Pero cuando llegan los cuidadores que habían ido a contarle a la gente lo que había pasado y viene todo el pueblo, le piden a Jesús que se vaya, que se vaya. No estaban contentos, no celebraban la salud de ese vecino, sino que quizás estaban llorando la muerte de sus chanchos. Y hoy vemos también que este es un tema muy actual, ¿no? Cómo se sacrifica el ser humano por el beneficio económico, por la renta. El Papa Francisco insiste que vivimos en una sociedad que ha dejado al hombre de lado, que lo ha convertido en descartable el ser humano. Una sociedad que tiene una religión, la religión de la tecnocracia, la religión del capital que está sobre las personas, sobre las necesidades humanas, y por lo tanto se vive una economía que mata, ¿eh? Que mata. Vemos aquí también una imagen de eso. Por último, cuando Jesús sube a la barca y regresa al territorio judío, el hombre quiere seguirlo y Jesús no lo deja. Lo manda a su casa, a su barrio, a proclamar las maravillas de Dios. No todos estamos llamados para lo mismo en la iglesia. No todos los cristianos tenemos la misma vocación. Jesús se iba con los discípulos, pero a este hombre le dejó una tarea.
Una tarea importante, una tarea de igual dignidad que la de los discípulos, proclamar la buena noticia. No en todo el mundo, sino en su familia y en su barrio. Y él lo hizo. Termina diciendo el Evangelio que este hombre proclamaba las maravillas de Dios. ¿Qué proclamaba? Lo que Dios hizo en sí mismo. Por eso muchas veces nosotros ponemos como excusa que no estudiamos, que no aprendimos, que no hicimos cursos. No hace falta. Tenemos que ser testigos contando lo que Dios hizo en nuestra vida. Eso conmueve a nuestros hermanos. Los hace interrogarse y buscar la ayuda de Dios. Y vemos que esa tarea evangelizadora tuvo fruto porque la gente se llenaba de asombro. Bueno, queridos hermanos, disculpen lo largo del video, vamos a rezarle al Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanos, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María nos cubra con su manto, San Francisco de Paula nos enseña a vivir en la caridad, San José nos preste su hombro para apoyarnos en él y seguir caminando. Tengan un hermoso día.